Si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Quiero que usted y yo pongamos atención a este versículo. Lo leemos nuevamente. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos. Diga conmigo, falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Mire, hermano, sí van a haber señales, pero son falsos, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los escogidos. Entonces, como le había anunciado, ¿verdad? El tema que vamos a hablar esta tarde, como estamos viendo escatología y nos estamos preparando para nuestro retiro arpazo. Amén, hermanos. Así que mire usted qué bendición la que tiene el Señor, ¿verdad? Con esta casa que estamos, y yo lo bendigo a usted, ¿verdad? Que está aquí porque le gusta la escatología. Amén, hermanos. Amén. Bueno, vamos a orar y nos ponemos en las manos del Señor. Padre eterno de la gloria, gracias una vez más. Venimos pidiéndote que nos bendigas, que nos permites estar en tu casa nuevamente. Presentamos tu palabra. Háblanos esta tarde a nuestro corazón. Toma el control del ambiente espiritual y de todo lo que hacemos en este lugar. Esta es tu casa, casa de oración, casa de alabanza, donde tú eres el Señor y el Rey. Señor, tu trono está aquí en esta casa. Bendecimos tu palabra. Háblanos por tu espíritu, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Regálele palmas fuerte al Rey de la gloria. Amén. Fíjense, hermano, que vamos a tratar voy a tratar de introducirme un poquito ahí. No sé si voy a avanzar con todo, pero voy a pretender hacerlo con la ayuda del Señor. Estamos viviendo tiempos finales, tiempos difíciles, y obviamente se levantan muchos diciendo yo soy el Cristo, muchos diciendo yo soy el Mesías. Hay muchos que se hacen llamar Jesucristo, y eso obviamente, hermano, es una falta de enseñanza. Son moveres espirituales. Algunos lo hacen por ignorancia. Y estamos viendo, hermano, que ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Resulta que hay algunos que están diciendo, hermano, que hay un Cristo que va a venir, pero obviamente no es el Cristo que ya nosotros creemos en, ese Cristo que ya fue crucificado y que fue resucitado. Amén, hermanos. Estos hermanos dicen que este que viene es uno, hermano, que va a venir a redimir, obviamente, ya a la tierra, porque hay una promoción de la iglesia sobre este Mesías. Mire usted qué interesante. Entonces, lo que llama la atención es que todo el mover que se está dando a nivel mundial, ya estamos viendo, hermano, que se está viendo el nuevo orden mundial. Estamos viendo, hermano, que la economía de algunos países está perdida. Creo que por ahí está el Brexit. No sé si se recuerda del Brexit. También todo lo que se está dando en el Medio Oriente, las guerras, hermano, lo de Jerusalén con las embajadas de los países que se están moviendo. Honduras, hermano, dentro de creo que no sé cuántas semanas más o menos va a mover también su embajada a Jerusalén. Entonces, todo eso son señales de que los tiempos se están cumpliendo, y también son señales de que la palabra que Cristo está hablando en Mateo 24, que se van a levantar falsos cristos. Entonces, hay unos que están esperando a un Jesús que no creen. Nosotros creemos en Cristo Jesús, Señor nuestro, que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Amén, hermanos. Y el próximo domingo vamos a estar en memoria de Él, recordando su muerte y resurrección con la Santa Cena. Amén. Pero hay unos que no. Hay unos que, porque, hermano, dicen que no ha muerto. Y si no hubo muerto, si Jesucristo no murió, no hubo resurrección. Y si Jesús no resucitó, entonces no ha habido redención todavía. Era necesario que Cristo fuera a la cruz a morir, que resucitara, para que hubiera redención para nosotros. Entonces, tengo mucho que decirle, hermano, pero va a ser bien complicado, hermano, que se lo diga.
quiero que entremos mejor de lleno. ¿Qué es lo que está haciendo Marcos 6:17? Busque conmigo Marcos 17. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? Tratando de introducir e incursionar en la iglesia para desviar la atención de que en la iglesia, hermano, perdón, el que tiene que tener la atención en el culto es Cristo. Amén. Amén, hermanos. A la iglesia venimos a adorar a Cristo. Marcos 6:17. Entonces mire, vamos a leer acá, versión de las Américas. Porque Herodes mismo había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, pues Herodes se había casado con ella. Porque Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con el falso Jesús? Déjeme ir entrando en materia. Fíjese usted, hermano, que una de las cosas es que lo que hace el enemigo es desviar a los cristianos de la comisión. Cuando nosotros no sabemos cuál es nuestra comisión, desviamos la vista de lo que en realidad es lo que venimos a hacer a la iglesia. Y entonces, hermano, estamos viendo tantos movimientos. Hermano, mire, le estamos llamando alabanzas a las canciones que no son alabanzas. Están saliendo música en la radio que no es alabanza. Lo que hacen es, ¿cómo le llaman a eso? Tiradera, hermano. Y hablan de otros raperos y de otros. Eso no es alabanza. La alabanza es dirigida específicamente a Dios. Entonces nos están desviando la comisión. Entonces el primer punto es que la política se está metiendo en la iglesia. Ahora, esto que le estoy predicando ahorita no es nuevo. Y por eso se lo digo con seguridad, porque le estoy sacando Biblia, Marcos 6:17. La política se metió en la vida de un ministro, Juan. Ahora, lo interesante es, ¿quién era Juan? ¿Quién era Juan el Bautista? Era la voz que clama en el desierto: preparad camino para el Mesías, preparad camino para el Cristo, prepara camino para Jesús. Entonces, así como hace 2000 años tuvo que venir a nacer un Juan Bautista, un profeta verdadero, a venir a proclamar la venida del Mesías, así ahora se tienen que levantar unos anunciando a un falso Jesús. Por eso le puse el tema: el falso Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hizo el enemigo? Tomó a Juan el Bautista y lo empezó a contaminar y lo desvió de la comisión que le habían enviado a Juan. Si usted me acompaña ahí en Juan 1:23, mire usted que el mismo Juan de sus labios dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto. Dijo Juan: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea que Juan, hermano, mire qué terrible esto. Juan estaba predicando un evangelio que él creía y que él había abrazado esa visión. Él sabía que él era aquella profecía que decía: clama en el desierto, prepara el camino del Señor. Yo soy el profeta de Dios, porque viene uno tras de mí cuyo calzado yo no soy digno ni de desatar la correa de sus sandalias. Y predicaba y bautizaba a la gente por arrepentimiento. Y lo hacía bien, pero hubo un momento, el versículo que le acabo de leer atrás, cuando él se salió de su comisión y empezó a señalar a Herodes: tú que vives con la mujer de tu hermano, empezó a usar el ministerio en diferente, desviado a la comisión que Dios le había enviado. Por eso mire qué importante es esto, hermano. Mire, esto, hermano, diga conmigo que no hay ninguno, pastor. Pero a veces los cristianos que venimos a las iglesias perdemos la visión a lo que venimos. Diga conmigo: no me enojo, pastor. Pero hay iglesias que el día de la madrecita, usted entra a la iglesia, hermano, y toda la iglesia está adornada de corazones. Se perdió la comisión de lo que es el templo. Por eso dije yo digo con libertad, porque en esta iglesia el pastor no hace eso, ¿verdad? Hermano, si el día de la madre no solamente es el segundo domingo de mayo. ¿Aló? Es todos los días, hermano.
Creo que las hermanas hasta se vinieron hoy de Día de la Madre porque andan de rojo todos ahí, ¿verdad? De corazones. Pero hermanos, se trata de que no se pierda. O sea, yo estoy de acuerdo, usted celébrele a su mamacita, pártale un pastel, amén, no hay problema. Pero la iglesia, en la iglesia, se pierde la comisión. Hermano, el día del niño, celebrémoslo, amén. ¿Por qué no lo celebramos el otro domingo? ¿Por qué no les partimos unas piñatas a los niños ahí? ¿Por qué no lo hacemos otro domingo? ¿Por qué lo vamos a hacer el 10 de septiembre? Aquí hermano, aquí todos los cultos atendemos a los niños. Les damos su merienda, sus confites. Hay hermanos que hasta peluches les traen, hermano. A mí a veces me dan ganas de no predicar, ir a ver si me gano un peluche ahí, hermano. Pero es que no se trata de que no se pierda la visión. ¿A qué venimos a la iglesia? Venimos primero a predicar a Cristo. Entonces Juan el Bautista perdió la comisión, se desvió de lo que venía a la iglesia. Mire, hermano, yo estuve en un culto una vez, hermano. Qué terrible. El pastor viene y dice: vamos a dar tiempo a testimonios. Por eso es bien complicado dar tiempo a testimonios, porque a veces se desvía la visión. Y entonces el pastor le dio el micrófono a una hermana y la hermana pasó al frente y dice: voy a dar un testimonio. Esto que voy a decir ahora nadie lo sabía, ni mi esposo, pero yo le fui infiel el mes pasado. Y para la gloria del Señor ya me perdonó el Señor. ¿Qué cree que le pasó a esa mujer cuando llegó a la casa, hermano? Perdemos la noción para qué está el tiempo en la casa de Dios. Aquí en todo tiempo y en todo momento la honra tiene que ser para Dios, hermano. No podemos, hermano, imagínese usted hacer en el culto, hermano, al Señor. Hay un video en las redes ahí, hermano, que está un evangelista adorando al Señor en la hora del cántico nuevo, adorando al Señor. No, perdón, una mujer evangelista es. Está la mujer evangelista adorando al Señor y llega el novio del evangelista, o que es otro evangelista, con un montón de corazones y con un montón de cosas, a pedirle la mano en el tiempo de la adoración, hermano. Ahí está en internet, hermano. No está malo pedirle la mano. Hoy lo hicimos en la mañana, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Pero lo hicimos después de que adoramos al Señor. Y hermano, y en medio del culto, cuando el tiempo es de Dios, entonces, ¿qué es lo que está haciendo este espíritu falso? Está tratando de incursionar en la iglesia para quitarle el tiempo a Dios. Vamos a pasar a cantar al hermano tal que tiene un especial. ¿Y por qué va a cantar el hermano tal el especial? Porque quiere lucir su voz. Fígaro. Qué lindo canta ese hermano. Y hay unos que son bárbaros que dicen: aquí voy a cantar un especial para la gloria del Señor. Y qué feo canta ese hermano. Pero ponme para la gloria del Señor, hermano. No, hermano, tampoco no se trata de eso, ¿verdad? Si lo vamos a hacer para el Señor, hagámoslo bien. Pero a veces, hermano, lo que permitimos en la iglesia es quitarle el tiempo a Dios. En el culto, hermano, desde que comienza, martes, que hemos declarado 6:30 de la tarde, comenzamos el culto. Viernes 6:30, domingo a las 9:30 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, desde que comenzamos, el culto es para el Señor. A este lugar venimos a adorar y alabar al único que es digno, que se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén todavía? Dele palmas fuerte al Rey, hermano. Entonces Herodes hizo encarcelar a Juan, porque no hizo lo que lo mandaron a hacer. Un cristiano en la política no puede ser, hermano. Como soy el pastor, un hermano me dijo, fíjese, hermano, allá por el 2014, cuando yo empezaba: pastor, ¿y por qué no se tira para alcalde? Me dijo Tegucigalpa. Ya tiene la panza, me dijo. Ay, hermano, le digo: no, si a mí no me mandaron a ser alcalde, ni peor diputado, ¿verdad, hermano? Porque ¿sabe qué es lo que está pasando con esto del falso Jesús? Que hay unos que dicen que el reino ya está. Y entonces lo que dicen es que los cristianos tenemos que tomar el reino ya. Y tenemos que gobernar las naciones ya. Que los cristianos tenemos que ser presidentes, que los cristianos tenemos que ser diputados, que los cristianos tenemos que ser alcaldes. Sí, amén, hermano, yo no digo que no, pero hay un equilibrio. Si un cristiano quiere ser político, tiene que renunciar a su ministerio. Pero no puede estar ejerciendo su ministerio y siendo servidor de lo público, el servicio público. No puede. No puede mezclar la política con la cristiandad. No lo puede mezclar. El problema es que lo estamos mezclando.
Ya hemos visto en Guatemala que nuestro vecino, hermano, pastores, profetas que han aplicado para un voto y han ganado la presidencia y se han arruinado. Han caído en el alcohol. Mire, ¿por qué le estoy enseñando esto? Porque eso es un mover falso. Hermanos, si a mí me llamaron de pastor, ¿qué llamado es mayor? ¿El de ser pastor o el de ser presidente de la república? Perdóneme. Hermano. Entonces un pastor, ¿qué es lo que hace cuando se lanza para presidente de la república? Desvalorar el llamado que Dios le dio. Ay, hermano, mire qué complicado. Hay hermanos dentro de la congregación que están en la política. Amén, hermano, pero no, vamos a orar por usted, pero no espere tampoco que del púlpito diga yo, hermanos, voten por el partido morado del hermano, ¿verdad? Apóyenlo. No, tampoco. Porque ahí es decisión suya si usted quiere votar por el morado, por el rosado, por qué color quiera usted. Porque se está convirtiendo que la gloria se la estamos quitando a Dios. Entonces, el enemigo empieza a meterse con ese falso movimiento. Y en Jonás encontramos un texto muy interesante. Jonás 1:5 en la versión Reina Valera actualizada. Jonás era profeta. Jonás era evangelista. Entonces mire lo que le pasó. Los marineros tuvieron miedo y cada uno invocaba a su Dios y echaron al mar el cargamento que había en el barco para aligerarlo. Pero Jonás, qué feo estás, le dijeron a Jonás. Pero Jonás había bajado al fondo del barco. Se había acostado. Este es el año del reposo, dijo Jonás, hermano. Y se acostó. Y se había quedado profundamente dormido. Ay, hermano, hay un movimiento que se llama ecumenismo. El ecumenismo lo que está creando es una falsa unidad. Entonces, hermano, mire qué complicado esto, perdóneme, hermano, pero estamos en escatología, amén, amén, hermanos. Hermano, hoy en día va a ver usted que usted le dice, ¿qué iglesia vas tú? No, yo voy a tal iglesia. ¿Y cómo es la doctrina? No me importa tu doctrina, venite conmigo. Vamos a adorar al Señor de todas maneras. ¿Cómo lo llamas tú? Bueno, mi Dios se llama Mahoma. Bueno, venite. ¿Y el tuyo? Se llama Buda. Está bueno. ¿Y el tuyo cómo se llama? Hermano, y entonces hacen un solo culto. Eso se llama ecumenismo. Y lo interesante, hermano, si usted se va a ver, hay iglesias que el símbolo de la iglesia es una barca. La barca significa ecumenismo. ¿De dónde sacaron ese concepto? De Jonás. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jonás? Huyendo a su propósito. ¿Aló? ¿Qué vimos en el primer punto? Juan el Bautista lo desvió el enemigo de su propósito y lo metió en la política. Hermano, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Herodes con Juan el Bautista? Le cortó la cabeza. Y ahora vemos a Jonás. ¿Qué le pasó a Jonás? Hermano, le dieron una comisión a Jonás y se fue a meter al ecumenismo. Se metió en una barca. Hermano, mire, hermano, qué terrible. Si usted lee la historia, todos los que iban en la barca oraban menos Jonás. Que Jonás tenía el Dios verdadero. Hermano, perdóneme, pero mire, nosotros creemos en el Dios verdadero, hermano. Y a veces no venimos a la iglesia. Aló, diga conmigo, no hay ninguno aquí, pastor. No vinieron ahorita, son con los que no vinieron ahorita. Pero hermano, así era Jonás. Y más bien Jonás le huyó. Dios lo mandó a Nínive. No, yo no voy a ir a Nínive. Y le huyó y se fue a meter al barco ecuménico. Es que aquí me tratan bien. Viera cómo me tratan los musulmanes de bien a mí. Viera los judíos, que unas comidas que me dan a mí los judíos, son unas platadas de comida, me tratan bien aquí en esta iglesia. ¿Y qué iglesia está yendo? Una iglesia que tiene, y empieza a decir aquel montón de pichingos en la iglesia, hermano. ¿Y a qué iglesia vas tú? No, venite, te invito un día al culto, vaya, pues voy a ir. Hermano, ecumenismo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? La barca del ecumenismo está provocando una falsa unidad. ¿Por qué, hermano?
Porque dice la Biblia que Jesús oró. La última oración que hizo Cristo fue: Padre, que estos sean uno, así como tú y yo somos uno. ¿En qué conocerán el amor de Dios? En que se amen. ¿Sí o no, hermano? Hermano, pero fíjese que a veces nuestros amigos íntimos son más bien otros de otra religión. Y digo religión, hermano, porque aquí no predicamos religión. Pero a veces nuestras amistades son religiosos. Me llevo bien con el religioso. Hermano, tengamos cuidado, porque entonces estamos entrando en una barca de ecumenismo. Nos vamos a convertir en Jonases. Ahora te voy a decir algo, hermano. Si tú eres hijo de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Lo que le pasó a Jonás. Lo tiraron de la barca y se lo tragó el pez. Se lo tragó el pez. El falso movimiento provoca falsa unidad. Lo desvían de la comisión. Mire, una de las fuerzas grandes que tiene la iglesia es la unidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bonito es estar unido, hermano. ¿Sí o no, hermano? Cuando nos unimos para contratar el transporte, si nos unimos nos sale barato, ¿verdad? Y si no nos unimos nos sale caro. ¿Sí o no, hermano? Es más, cuando usted va a comer a los restaurantes, dice martes familiar, combo para 4. Y entonces, como van 4, le sale más barato, ¿eh? ¿Por qué, hermano? Porque es que unido todo es más fácil, hermano. ¿Sí o no? Cargue usted, imagínese que nos pongamos a cargar este jarrón. Si yo solo lo pongo a jalar, me va a costar porque pesa. Pero si ya otro hermano me ayuda o 3 hermanos me ayudan, ya la carga va a ser más fácil. Entonces, el ecumenismo del último tiempo que se está moviendo hacen, hermano, que la gente huya de la comisión que Dios te ha entregado. Por eso, hermano, recordemos esto: ¿a qué nos mandó el Señor a la tierra? A venir a adorar y alabar a su nombre. El Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que anda buscando Dios. Él no anda buscando pastores que le adoren. Él no anda buscando apóstoles que le adoren, profetas. No, anda buscando adoradores. Obviamente en el proceso del trabajo de Dios hay llamados ministeriales, hay ungimientos ministeriales, yo no digo que no, pero lo que busca primero Dios es un corazón adorador. ¿Cómo adoramos a Dios? Ahora es la pregunta. Con nuestra vida, con nuestro testimonio. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, decía el corito aquel, ¿verdad, hermano? Entonces por eso en Mateo 24:23 dice: si alguno les dice, miren, ahí está el Cristo. Ay, hermano, van a empezar a salir más religiones. Y hermano, dicen que no sé cuántas religiones hay a nivel mundial. Pero hay unos que creen en el ombligo de Adán y otros que no creen en el ombligo de Adán, ¿verdad? Y ahora hasta se han inventado, y Jesús tampoco tenía ombligo, dicen, porque como no nació no tenía contacto con María, no tenía ombligo tampoco, así como Adán. Y hermano, ya por eso se dividió la iglesia, por el ombligo, hermano. Entonces la iglesia de los ombligos y la iglesia de los con ombligo y las iglesias sin ombligo, hermano. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué me va a salvar eso? Ok. Ahorita lo que está pasando, si vamos a ver lo que está sucediendo en Israel, Israel está rodeada. Israel es una ciudad, bueno, es un país, pero Israel es un país que tiene una ciudad que se llama Jerusalén, su capital. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Y Jerusalén está rodeada. Es más, Jerusalén es el epicentro de las religiones. ¿Qué religiones se han formado en Jerusalén? Si usted me ayuda. Por ejemplo, para hablar de las religiones monoteístas. Monoteístas son las religiones que alaban a un solo Dios. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí se entiende, verdad? Monoteísmo. Ok. Por ejemplo, adorar a un solo Dios. Los musulmanes. Los que adoran a un solo Dios, los judíos. Mire cuántas religiones van ya. Pero salió una tercera: los que adoran un solo Dios, de Jerusalén, los cristianos. Obviamente hay más religiones, pero esas religiones se formaron ya no en Jerusalén. Aunque cuando vino Cristo habían religiones. Estaban los escribas, estaban los fariseos,
estaban los saduceos, hermano, y todo lo feo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Unos creían en la resurrección y otros no creían en la resurrección. Pero cuando vino el verdadero Mesías, se unieron, hermano. El enemigo de tu enemigo es tu amigo, dice el dicho, hermano. Y entonces los enemigos del Señor se hicieron amigos para destruirlo. Falso ecumenismo. Entonces voy a avanzar, hermano. Ay, hermano, llevo media hora. Dios santo, qué problema el mío, hermano. Isaías 1:21. Quiero que lea conmigo este versículo, muy interesante. ¿Cómo se ha convertido en ramera? Ay, hermano, ¿quién se ha convertido en ramera? La ciudad fiel. Está hablando de Jerusalén, la que estaba llena de justicia, moraba en ella la rectitud, mas ahora hay asesinos. Jerusalén, entonces, yo le puse aquí, es la ciudad del último califato. Ya voy a explicar un poquito qué es el califato. Creo que en otras prédicas le he explicado un poco qué es el califato. Pero en Jerusalén se da este epicentro de religiones. Y mire, hermano, ahorita el pleito en Jerusalén es la tierra santa, el lugar donde está el lugar santísimo, donde va el arca del pacto para construir el tercer templo. Entonces está la mezquita de Omar, que es una religión musulmana. Y entonces está la mezquita de Omar. Pero están los judíos queriendo hacer el templo. Pero también hay otra religión queriendo poner un obelisco. Las tres religiones monoteístas. ¿Sabe qué es un obelisco, verdad? Levantar un obelisco, se lo he explicado en otras ocasiones, es un símbolo fálico. Aquí en Tegucigalpa tenemos obeliscos por todos lados, hermano. Los obeliscos son, hermanos, son estatuas, son símbolos satánicos. Y mire, hermano, no quiero satanizarlo tampoco, ¿verdad? Que se reprenda al diablo. Pero fíjese, hermano, que se construyen trazos espirituales cuando se conecta un obelisco con otro obelisco. Eso hay un trazo espiritual. Eso se llaman carreteras espirituales. Y empiezan, hermano, los demonios a caminar. Ahí es donde comenzaron las procesiones. Lo encontramos en el libro de Reyes. Con los hermanos de intercesión hemos estudiado. Aquel rey, hermano, que estaba ahí, dice que hizo 2 becerros. Y puso un becerro donde estaba la tribu de Dan. Y puso otro becerro en Betel. Y caminaban de Betel a Dan. De un becerro a otro becerro. Y llegaban al otro becerro y caminaban de Dan a Betel. Y de Betel a Dan. Procesiones. Y empezaron a hacer carreteras espirituales. Entonces, hermano, Jerusalén es el lugar de donde, hermano, lo vimos, estábamos viendo en la mañana, ¿verdad? Jerusalén fue, hermano, el epicentro cósmico, por llamarlo de una manera, donde Dios escogió que ahí iba a nacer el Mesías, el verdadero Jesús. ¿Aló? Ahí escogió él. Pero el diablo lo sabe y ha querido contaminar esa tierra y le ha puesto y lo ha rodeado a Israel, hermano, de gente guerrillera, de gente violenta, porque, hermano, el diablo está molesto porque le queda poco tiempo y se quiere llevar a unos que otros con él, hermano. No se quiere ir solo. Es que mire, hermano, una vez dicen que un hombre hizo un pacto con el diablo, hermano. Y entonces no sé qué fue lo que le prometió, riqueza, no sé qué fue lo que le prometió. Y la cosa es que aquel hombre era peludo, hermano, barbudo, hermano. Y a los 20 años se cumplía el plazo. Y dice que cuando llegó aquel a reclamar el alma, hermano, dijo aquel: para que no me reconozca el diablo, me voy a cortar la barba y me voy a cortar el pelo, hermano. Y llegó el diablo, hermano, que se lo reprenda, hermano. Y dijo: aunque sea este peloncito me voy a llevar, dijo, hermano. Y siempre se lo llevó, hermano. Dije: qué terrible. Es que, hermano, el diablo anda buscando siempre a quien llevarse de encuentro. Por eso es que nosotros como cristianos tenemos que estar alertas. Entonces, mire, voy a avanzar un poquito más. En Isaías 1:21,
cuando nosotros estamos ahí en ese pasaje leyendo, estamos viendo una ciudad. Recordemos, hermano, que en la mañana hablamos de Efrata, de Belén, Efrata. En Belén, Efrata nació Jesús. En Belén, Efrata. Pero Belén, Efrata corresponde a un país que se llama Jerusalén. Entonces, ahí nació el Verbo. Pero ese epicentro cósmico que Dios utilizó para que viniera la bendición a este planeta, el enemigo lo trastocó y lo contaminó. Se llenó de corrupción, se llenó de idolatría. Igual que el pueblo, la gente que vive en ese lugar se convirtió en gente idólatra. El pueblo elegido de Dios se prostituyó. Y entonces vemos que salieron esas tres religiones: los judíos, los musulmanes y los cristianos. Es más, de ahí es donde sale la frase, mataron a fulano, se murió un cristiano, dice la gente. ¿De dónde salió ese término? Todos somos cristianos, dije. No, cristianos somos los que seguimos los pasos de Cristo. Si usted sigue los pasos de Cristo, usted es cristiano. Amén, hermano. O sea que si Cristo, hermano, ¿qué quiere decir que hacía Cristo? Se portaba bien. Cristo no pecaba. Dice la Biblia que Cristo ponía la mano sobre los enfermos entonces usted, como cristiano, usted pone las manos sobre los enfermos y se mueren, pastor, va a decir usted. No, tenemos la bendición del Santo de Israel en nuestra mano. Todo lo que toque en tus manos va a prosperar, porque eres hijo de Dios, porque eres cristiano. Donde pongas tu mano, lo que va a haber es bendición. Amén, hermano. Entonces mire usted qué interesante. Como estamos hablando de que la capital del último califato es Jerusalén, todos los que son islámicos, todos los que tienen ese mismo objetivo de establecer un califato en la tierra de Jerusalén, lo que está hablando aquí es que para que podamos entender esto, se ha ido metiendo paso a paso, etapa por etapa, muchas de las cosas que han sucedido en el Medio Oriente, y por medio de la violencia. Esto no tiene que ver con la política, hermano, porque pensamos que los califatos, el califa se le llama a la persona que se elige y que se pone como cabeza del movimiento califato. Pero estos son, hermanos, islamistas. Fíjese, hermano, que hubo un mensaje, yo lo copié por aquí. Hubo una conferencia en la ONU, creo que fue en el 2012, no me recuerdo, creo que fue en el 2012. Y fíjese que ese hombre se llamaba, no sé qué se ha hecho ese hombre, pero apunté el nombre por aquí, se llamaba Mahmoud Ahmadinejad, o sea, algo así, hermano. Ese es el presidente de Irán. El presidente de Irán. ¿Y sabe qué dijo ese hombre? Hablando de lo que estamos hablando ahorita del califato. ¿Sabe qué dijo ese hombre? Dijo: nuestra capital no será el Cairo, la Meca o Medina. No va a ser eso. Nuestra capital va a ser Jerusalén, con la voluntad de Alá. Hermano, ¿quién es Alá? El Dios de los musulmanes, hermano. ¿Sabe? Hay una frase que nosotros usamos. ¿Sabe cómo decimos nosotros? Ojalá. ¿Sabe usted que esa es una frase musulmana? Ojalá. ¿Sabe qué quiere decir ojalá? Que Alá quiera que se haga. Y sabe, hermano, ¿sabe qué es lo terrible? Usted que tiene concordancia bíblica, ponga la palabra ojalá y le va a salir en la Biblia. Pero en el original no está. ¿De dónde se nos introdujo? Por eso yo le digo a los hermanos cuando me dicen, hermano, tal cosa, ojalá, 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 les digo yo así, ¿verdad? Porque, hermano, es una frase musulmana y está haciendo alusión al Dios Alá. Hermano, nuestro Dios es más poderoso. Entonces, este califato está diciendo, mire qué terrible, el conflicto que se está dando actualmente en Jerusalén. Ese conflicto es, mire las cosas. No soy profeta ni hijo de profeta. Esto nos lo enseñaron a nosotros en Ebenezer hace mucho tiempo. El califato, se va a levantar un último califato, que va a ser el último, pero va a ser en la ciudad de Jerusalén.
¿Cuántos han oído hablar de la Meca? ¿Ah? ¿Ha oído hablar de la Meca? Que es aquel lugar donde se reúnen, hermano, y hacen unas expediciones los musulmanes, hermano, y rodean un cubo cuadrado, y lo rodean, hermano, y le dan vueltas, y hay unos que llegan y meten sus manos. Dicen algunos que en ese cubo lo que hay adentro es una roca que vino del espacio, un meteorito. Y mire qué terrible. Y dicen que hay algunos que cuando llegan a tocar esa roca se sanan de sus enfermedades. Ay, hermano, ¿sabe cómo que me suena eso? Como aquel ángel que movía las aguas y el que se tiraba se sanaba. Así me huele. ¿Por qué? Porque le acabo de leer ahorita Mateo 24 que el mismo Jesús dijo: van a venir falsos cristos y van a hacer señales y prodigios y van a engañar si fuera posible. Por eso, hermano, usted no crea en cualquier milagro. Aló, no creamos a cualquier milagro, porque milagros hay, pero el diablo también hace milagros. ¿Sabe qué hace el brujo? Brujo sana. Llega por un dolor de estómago y el brujo le hace, y le quitó el dolor de estómago, pero le mandó a un dolor de pie. Le quitó el dolor del estómago y se lo mandó a los pies. Ahora te duelen los pies. Bueno, esta cita te va a costar otros 300 pesos. Y ya viene el próximo a pagar otros 300 pesos. Y le quita el dolor de los pies y se lo pasa a la cabeza. Ahora le duele la cabeza. No, el diablo no puede curar. El único que tiene fuente de sanidad se llama Dios. Y si Dios te dice que te va a sanar, te va a desarraigar toda enfermedad del cuerpo. Lo sana por completo. Eso se llama un milagro verdadero, hermano. Déselo fuerte al Señor, hermano. Mire, voy a seguir un poquito más adelante porque el tiempo me está avanzando. Tengo que leerle más cosas. Ok, Apocalipsis 13:11. Mire, entonces viene el falso Jesús, que están esperando estos personajes espirituales que se mueven a nivel mundial. Y dice Apocalipsis 13:11: y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, y hablaba como dragón. O sea, imagínese usted un corderito, hermano. Un corderito así, hermano. El corderito le hace amén. El corderito dice amén, amén. Así es el corderito, ¿verdad? Pero imagínese un corderito. Qué feo eso, ¿verdad? Está hablando aquí entonces que hay un dragón que se disfraza como cordero. ¿Quién es ese? Ese es el falso Jesús. El cual, hermano, es que esto es lo terrible. La tercera parte del planeta Tierra son musulmanes. ¿Usted cree, hermano, que solo nosotros creemos en Dios aquí? No sé, hay unos que creen allá en Alá. La tercera parte. Países enteros. Y son tan extremistas que les enseñan a sus hijos desde pequeños, hermano. Y mire, y hay una tercera parte. Otra tercera parte. Como son tres terceras partes, una tercera parte somos cristianos que creemos en Cristo. Otra tercera parte son, hermanos, musulmanes. Por eso, hermano, Osama Bin Laden era odiado en el continente americano. Pero allá de donde él era amado. Osama Bin Laden, no sé cuántos se recuerdan de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden tenía todas las señales del falso Jesús. Toditas, hermano, le cuento. ¿Cuánto pedía Estados Unidos por Osama Bin Laden? $30 millones por la cabeza de Osama Bin Laden. ¿Cuánto pidieron por Cristo? 30 monedas de plata. Jesús era amado por unos y odiado por otros. Osama Bin Laden era odiado por unos y amado por otros. Jesús tenía un discipulado. Osama Bin Laden tenía un discipulado. Jesús lo traicionó uno del discipulado. ¿Cómo cree que encontraron a Osama Bin Laden? Lo traicionó uno de su discipulado. Tenía todas las características, hermano. Es más, hermano, yo
Yo cuando me decían Osama Bin Laden, yo me iba a las noticias, yo decía, este es el anticristo, decía yo, hermano. Qué terrible, hermano. Todas las señales, hermano, destruyó las Torres Gemelas. Mire la influencia que tenía este ser y que tiene todavía, porque ahora es un mártir. Entonces estamos hablando que esta bestia es una bestia que finge ser lo que no es. Y por eso es que le leí el primer versículo de Mateo 24, porque dice, estos falsos cristos van a tratar, hermano, de conquistar el corazón aún de los que se dicen ser cristianos, y los van a engañar. Por eso, hermanos, que mire, estos temas escatológicos no son temas populares. Porque los temas populares es, hermano, no, pastor, yo quiero que me diga cuánto voy a ganar esta noche en el número de la loto, quiero que me dé, pastor. Ese tema, yo imagínense que yo le anunciara tema de esta noche, cómo averiguar el número de la loto. Se llena la iglesia, hermano. ¿Verdad? Que el Señor reprenda al diablo. Lo que estamos tratando de averiguar es qué es lo que Dios quiere de sus hijos. Y mire, si nosotros estamos prendidos al altar, si estamos amarrados a los pies de Cristo, vamos a poder discernir cuando es un espíritu falso. Vamos a poder discernir. Pero hermano, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con Jonás en la barca? Se quedó dormido. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? La iglesia se está quedando dormida. ¿Cómo era aquella parábola que dijo Cristo? 5 mujeres insensatas y 5 sensatas. Las 10 se durmieron. Y cuando dijeron, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Es más, dijeron, ahí viene el esposo. Se les casó. Y no se dieron cuenta. Hermano, la iglesia de hoy en día, al no entender estas cosas, entendemos, mire, por eso es que hay que conocer al Cordero. Cristo es el Cordero. Amén, hermano. Dígale al hermano que tiene la para ahí, Cristo es el Cordero. Que no se le olvide, Cristo es el Cordero. Cristo es el Cordero. Entonces mire, solamente le voy a decir así rapidito. Por ejemplo, Jesús, el verdadero Jesús es el Cordero de Dios. ¿Aló? Amén. La sangre de Cristo, el Cordero, es sin mancha. 2, 3. Ese Cordero fue inmolado. O sea que ya vino a pagar el precio. Número 4. El único digno que fue hallado de desatar los sellos, ¿quién fue? Cristo el Cordero. Número 4. Número 5. Hay un cántico del Cordero. Y número 6. El Cordero es digno de casarse. Por eso se llaman las bodas del Cordero. Número 7. El Cordero es el único digno de adoración. Hermano, mire qué interesante. En el cielo adoramos al Cordero. ¿Aló? ¿Aló? Por eso el enemigo les quiso levantar allá, hermano, en el desierto a los israelitas un becerro, imitando a un cordero. Y ¿sabe qué le dijo el pueblo a Aarón? Haznos nuestros dioses, los que nos liberaron de Egipto. Y entonces Aarón dijo, pero ¿cómo se lo voy a hacer si no tengo? Si aquí les voy a dar yo. Te voy a reunir ahorita a la gente que te dé el oro que tiene en sus orejas, en sus cuellos, en sus manos, las pulseras, en sus pies, donde tengan oro. Y dice que hasta los que tenían en la nariz, como venían con una cultura de Egipto, hermano, los israelitas tenían aritos en la nariz. Y dice que se arrancaron todas esas joyas, hermano, las metieron en un horno, fundieron el oro, y entonces nació un becerro. Y Aarón dijo, israelitas, he ahí tus dioses, los que te sacaron de la tierra de Egipto. Becerro. Y empezaron a adorar al becerro. Cuando Moisés baja, hermano, cuando Moisés baja, ¿qué es lo que encuentra? Adoración, sí, pero ¿a quién? Al becerro, no al cordero. Hermano, perdón, hermano. ¿Cuántos creen que Cristo viene? Y si Cristo viene y lo que encuentra es adoración al becerro y no al cordero,
Está complicado, ¿verdad? Por eso es que, hermano, perdóneme, ¿quiénes son los salmistas de hoy en día? ¿Son corderitos o son becerros? Porque el becerro lo ponen, wow, cómo lo usa el Señor al siervo, ¿verdad? Hermano. ¿Y sabe qué es lo que pasa con los salmistas de hoy en día? Hasta imponen la moda. Si hermano, yo he visto salmistas que se suben al púlpito en chancletas a ministrar, en chancletas, hermano, en chores. Y así, hermano, imponen la moda. Entonces ahora todos quieren andar como anda el salmista. Esos no son corderos, esos son becerros. Entonces ese es un dragón. Es un espíritu del dragón que está influenciando, hermano, porque están preparándole el camino al falso Jesús. Esa gente, hermano, no está esperando el arrebatamiento. Perdóneme. Usted espera el arrebatamiento, hermano. Pero esta gente no está preparada. Hermano, los pastores de las iglesias no están preparando a la iglesia para el arrebatamiento. ¿Sabe qué hace un cordero? Un cordero es un humilde, uno callado, uno que lo suben. El cordero es el que es llevado al matadero. El cordero es el que lo suben a una cruz, lo crucifican, los critican. Hermano, ¿usted cree que no nos critican a nosotros? Nos dicen religiosos a nosotros, hermano. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres usan velo. Dígame, las mujeres. Ay, hermano. Entonces hay uno aquí que quiere fingir que es cordero, pero no lo es. Es un espíritu falso. Dice la Biblia que es otra bestia. La llegada de esta bestia y de su falso profeta, obviamente en la etapa que estamos viviendo actualmente, en nuestra etapa mundial, se caracteriza, número uno, porque es un gobernante mundial entronizado por Satanás. Que el Señor lo reprenda. Hay un gobernante mundial que está siendo promovido hoy en día. Todo el mundo ahorita tiene los ojos puestos en Trump. Hay otros que tienen puestos los ojos en el yerno de Trump. Hay otros que tienen los ojos puestos en Emmanuel Macron, como un líder mundial que les puede traer la paz. Entonces, hermano, estamos viendo el panorama mundial. Y quiere decir que en algunos de estos el espíritu del dragón se va a entronizar en ellos. Número 2, Satanás, que el Señor le reprenda, y el gobernante comparten la adoración y la alabanza de la mayor parte del mundo. Por eso, hermano, es que no toda la alabanza que escuchamos hoy en día es verdadera. Perdón, voy a volver a hacerle una recapitulación. Aquel corito que dice: con una corona de espinas te hiciste rey por siempre. ¿Es bíblico eso? No es bíblico. En ninguna parte de la Biblia dice que Cristo tuvo que ponerse una corona de espinas para ser rey. Él ya es rey eterno. Aquel pasaje dice, hermano, que hasta un canto hicieron: tú eres el rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena la tierra hoy está. Porque Él es rey eterno. Como dice: llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice, hermano, que Cristo trae en su muslo, dice: Rey de reyes. Oh, hermano, no queramos quitarle, apocar el sacrificio de Cristo, hermano. Y no, nosotros, hermano, qué lindo el canto, aleluya. No sabemos, hermano, a qué le estamos cantando. El gobernante va a emerger. Este falso Jesús de que le estoy hablando va a emerger como el último poder militar del planeta. Ay, hermano, solo me quedan 10 minutos, hermano. Dios santo, voy por el 4. Su autoridad y su poder se van a extender por toda la tierra. Es un líder mundial. Y por último,
molesta y persigue a todos los que depositan su fe en el verdadero Jesús. Ay, hermano, ok. Le voy a decir algo que mencionó el apóstol Germán, creo que el domingo pasado o antepasado. Pero hay un Jesús que están promoviendo los musulmanes ahora, que le llaman el Jesús bin María o bin Miriam. Le dicen el Jesús nacido de María o el Jesús hijo de María. Pero no le dicen Jesús, le dicen Isa bin Miriam. Así le dicen, Isa bin Miriam, que significa Jesús hijo de María. Entonces, ese es un plan trazado de las tinieblas, porque lo que están haciendo es que es un personaje que está en el Corán, no está en la Biblia, está en el Corán. Y entonces va a aparecer el precursor y va a anunciar que hay un Mesías islámico que viene a la tierra, así como la misión asignada a Juan el Bautista. Este Jesús que dicen estos, que hermano, dicen que este Jesús no ha muerto en la cruz. Entonces lo están esperando. Usted me dirá, pastor, ¿de qué me está hablando? Este Jesús se va a reclamar ser el verdadero Jesús. Por eso cuando dice Mateo, no crean a todo aquel que diga yo soy Jesús. Hubo uno, hermano, que empezó diciendo que era Pablo encarnado, ¿se recuerda? Reencarnado, decía, que el Señor reprenda al diablo. Había uno que decía, se llamaba Jesús Miranda, ¿se recuerda? Del salvo siempre salvo, ¿se recuerda usted? Primero dijo que era Pablo y que solo se leyeran las 14 cartas paulinas, que lo demás no servía de la Biblia. Bueno, después, hermano, dijo que él era Jesús. Dijo, ¿se recuerda? ¿No se recuerda? Y después dijo, yo soy el anticristo, dijo. Y la gente, hermano, tatuándose, poniéndose los 3 seises, hermano. Y se murió. ¿Y sabe qué dijeron? Sí, al tercer día va a resucitar. Hermano, yo creo que van como ya ¿cuántos años de muerto, hermano? Era un falso. Ay, así como ese se van a levantar un montón. Falta que se levanten, pero se va a levantar uno específicamente que va a reclamar ser el verdadero Jesús. Dirá que fue llevado vivo como Elías y que no murió en la cruz. Oiga esto que le estoy predicando esta noche. Va a decir que no murió en la cruz, que eso fue un invento de los judíos. Va a apoyar a todas las tareas del Mahdi, que eso se llama todo lo que hacen los islámicos, todas esas tareas. Va a destruirla a los judíos y a los cristianos, los va a atacar. Va a haber una influencia, hermano, para que la gente siga al Islam. Este Jesús, que es islámico, va a ser el encargado de prepararle el camino al Mesías islámico, el falso profeta. Entonces, ¿sabe cómo se llama esa religión, hermano? Que se está creando. Creo que ya existe. Se llama Crislam. Porque es una combinación del cristianismo con el Islam. Entonces, como el tiempo se me está acabando y yo no lo veo con ganas de que hoy sí me quiera regalar tiempo. Gálatas 1:7. Mire este punto, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Sabe usted qué significa anatema, verdad? Maldito. Eso dice la Biblia. Entonces, le voy a mostrar ahorita, hay 2 parucías, una falsa y una verdadera. ¿Cuál espera usted? ¿Cuál espera usted? Claro que sí. Es la parucía, obviamente es la aparición de Cristo. Es una manifestación verdadera de Cristo. Pero como este falso movimiento, entonces van a suceder 2. Una,
que es para nosotros. Eso no se lo voy a leer porque usted lo tiene en 1 Tesalonicenses 4:15 hasta el 17, que dice que por lo cual decimos nosotros por palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos, que permanezcamos hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompetas de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso ya lo hemos leído. Esa es la verdadera parucía que esperamos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdadera parucía, que primero se van a levantar los muertos en Cristo. Pero para el Islam, tal vez alguien me lee 2 de Tesalonicenses 2:9, por favor, que este sí no lo traje. Lo estaba leyendo ahorita en la tarde. O si allá los hermanos me dieron con otro micrófono. 2 de Timoteo 2:9. Esa es la otra parucía, la falsa. Entonces, este es un tiempo, hermano, perdóneme, se lo estoy predicando con tiempo ahorita. Hay un tiempo que viene de parucías, de apariciones. Las habrá del lado de la luz y las habrá del lado de las tinieblas. Ángeles de Dios y ángeles caídos. En la mañana estábamos hablando del ángel destructor, ¿se recuerda? Que el ángel destructor lo que hacía era ver una señal en las puertas. Si había esa señal, no entraba. Hoy en día está buscando una señal en las cabezas de las mujeres. Si la cabeza no tiene señal, ay, hermano. Vamos a ver, 2 de Tesalonicenses 2:9. ¿Quién no tiene? Levante la mano. Allá, mira, allá, papá, allá. Vamos a ver, léemelo, por favor, que ese no lo traje. ¿Cómo dice? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces esa es la parucía falsa. Cuyo advenimiento, en otras versiones dice cuya venida. Hermano, lo va a ver la iglesia. Sí, hermano, va a empezar a hacer milagros. Por eso, hermano, no sigamos los milagros, sigamos al Dios que hace los milagros. Ese se llama Jesucristo, el verdadero, el que murió en la cruz y que resucitó al tercer día, y que por esa resurrección nosotros tenemos redención. Hermano, no sigamos los milagros. Ay, pastor, fíjese que me voy a cambiar de iglesia porque ahí hay un montón de milagros en aquella iglesia. Revise qué milagros son. Ve y no sea un espíritu inicuo. Dios, hermano, si yo le, vaya, ¿usted quiere milagros usted, hermano? ¿Quiere milagros? ¿Cuántos hemos aceptado a Jesús en el corazón ya aquí? Ese es el primer milagro. Ya lo cambió el Señor. Antes, hermano, empinaba el codo, hermano. Y ahora ya no. Entonces hay dos parucías, falsas y verdaderas. Una de las cosas de las cuales van a haber para los que creen al verdadero Cristo, van a haber dos tipos de ¿cómo le podría decir, hermano? De que el Señor va a tener un programa diferente para dos tipos de cristianos. Hay unos que van a ser rescatados a la manera de Noé y otros que vamos a ser rescatados a la manera de Enoc. Unos vamos a ser llevados antes de que venga el diluvio, y otros van a ser llevados durante el diluvio. A lo de Enoc antes del diluvio fue llevado. Noé, en medio de la tribulación, en medio de todo lo que estaba pasando afuera, iba Noé en un arca. Entonces hay unos que van a ser salvos a lo Enoc y otros que van a ser salvos a lo Noé. ¿Cómo quiere usted? Yo le recomendaría a lo Enoc. ¿Aló, hermano? Ok, solo me queda un minuto, hermano, y tengo que correr. Apocalipsis 13:14. Además, dice Apocalipsis 13:14, mire este falso Jesús: engaña a los que moran en la tierra. ¿Cuántos moran en la tierra, hermano? No, nosotros no somos moradores. Nosotros somos peregrinos y extranjeros. Entonces mire lo que pasa con los moradores. Además engaña a los moradores de la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia.
diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tiene la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, hermano? Hay un plan de confusión. Entonces, como ya vimos que empezó con el falso ecumenismo, ¿sabe qué va a hacer el enemigo? Una sola religión. Así como están promoviendo una sola moneda a nivel mundial, se va a promover una sola religión. Mire, ya me está pitando esto, hermano, ya se me acabó el tiempo, hermano. Pero bueno, como nosotros no pagamos tiempo en televisión, entonces le voy a leer 2 versículos antes del 14 para que entendamos mejor. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren la primer bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales. Otra vez, mira, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Hermano, esto no lo hemos visto todavía, ni lo quiero ver yo. Porque esto va a ser un falso, hermano, perdóneme, hermano, que va a empezar a manifestar. Y los que se quedaron en la tribulación van a decir: hey, pero si este es el verdadero. Por eso Cristo está diciendo, hermano, en Mateo 24: no crean a todo aquel que diga, ahí hay un Jesús, ahí está Cristo, este es el Mesías. Israel está esperando ese Mesías. Israel ya tiene todo preparado con el templo. Hermano, la vaca la sana, ya está, hermano. Para el sacrificio, ya está lista. Los hermanos, desde 1990 está esa vaca lista. Ya tienen, hermano, una genética distribuida, una genealogía de esa vaca, porque los sacerdotes, hermanos, la revisan con lupa y que no tenga ni un pelo de blanco ni de negro. Tienen que ser, todos los pelos tienen que ser rojos. Creo que algún día de esto vamos a estudiar bien eso, cómo la Biblia lo señala ahí en el libro del Pentateuco. Esa vaca, hermano, no tiene que tener ni un pelo de otro color que no sea rojo. Ya está esa vaca desde hace 28 años, hermano. Imagínense cuántas vaquitas hay ahora ya de esas. Hermano, el tercer templo ya se está construyendo. Hermano, perdóneme, ya nos vamos de la tierra. Cristo viene por nosotros, hermano, y vamos a estar con Él en las nubes. Dele palma fuerte al Rey, hermano, a su nombre. Ay, hermano, tengo que correr, ¿verdad? Tengo que correr, estoy terminando. Génesis 11:5. Entonces provoca una nueva religión, quiere hacer un ecumenismo, una falsa unidad, una sola religión, una sola moneda, y entonces termina con esto, un nuevo orden mundial. El falso Jesús. ¿Qué es lo que quiere hacer? Unir naciones. Génesis 11:5 nos habla. Yo le he explicado a usted, para que entendamos el futuro tenemos que ir a ver el pasado. ¿Aló? PDT, palabra PDT, la palabra de Dios para todos. Génesis 11:5. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que la gente estaba construyendo. Y dijo el Señor: miren, ellos son un solo pueblo, hablan todos un mismo idioma. Ese es solo el comienzo de lo que harán. Ahora lograrán todo lo que se van a proponer. Hermano, ¿cuál es el lenguaje mundial? ¿Cuál es el idioma mundial? ¿Perdón? El inglés. Inglés sin barreras. ¿Sí? Open English. ¿Cómo se llama el otro, hermano? Hay otro nuevo, el que le hace la competencia, Open English. English Live. English Live. English Live. Aprende más rápido con English Live. A mí me cae mal ese bigotón, fíjese, hermano, cuando lo miro, digo yo, te reprendo, le digo yo, hermano. No está malo, aprende inglés, hermano. Aprende inglés, no se preocupe. Pero es, hermano, una sola lengua. Hermano, ¿qué es lo que está queriendo hacer el enemigo? Poner un nuevo orden mundial, una sola moneda, una sola religión, y que hablen una sola cosa. Ya pasó eso.
Eclesiastés dice: lo que ahora es, ya fue. Pero no le estoy cantando aquel corito de lo que ya un día fue, no será. No le estoy cantando eso, ¿verdad? Sino que le estoy diciendo que, hermano, perdóneme, hay que despertar. Dile al hermano que está en la parte: despierte, hermano, despierte. Despierte, despierte. Hermano, estamos empezando a ver cosas. Que el nuevo orden mundial es que se va a levantar el anticristo. Se va a levantar un falso Mesías. Se va a levantar un falso Jesús. No creamos, hermano, a todo. Mire, todo el que se pone a predicar, ya le decimos pastor. No todo el que predica es pastor. Cualquiera que ya nos hace una enseñanza y nos enseña: ese es maestro. No. Se lo he enseñado en la escuela de Corderitos, hermano. No todo el que es maestro enseña, pero todo maestro debe de enseñar. No todo el que predica es pastor, pero todo pastor tiene que predicar. Son principios, hermano, tenemos que entenderlo. El nuevo orden mundial está manifestado en las Naciones Unidas. La ONU, Organización de las Naciones Unidas. ¿Hace cuánto se formó la organización? Fíjense que los cristianos de aquel entonces, cuando se formó la Organización de Naciones Unidas, dijo: híjole, ya va a salir el anticristo, dijeron. ¿Y hace cuánto fue eso? Quiere decir, hermano, mire, quiere decir que nosotros somos una generación que nos está tocando ver la culminación de los tiempos. Ya no le puedo decir yo que va a ser una moneda, hermano. Si en Europa el euro, hermano, es una de las monedas que la empezaron a cambiar en muchos de los países de Europa, y solo el euro utilizan, ¿sí o no, hermano? Y en muchos países aquí de Latinoamérica usan el dólar. Tenemos al vecino Salvador, que la moneda nacional, el dólar. ¿Cuál era la anterior? Era el colón, ¿verdad? El colón era, ¿verdad? Y hermano, ¿por qué están cambiando eso? Porque estamos viendo destellos de manifestaciones del anticristo. Los de alabanza suben, por favor. Ya el tiempo, usted ya me está soportando más de la hora y no quiero que se me vaya a dormir. Quiero terminar. Lo que le quiero trasladar esta tarde es que no le creamos a todo aquel que nos dice que tiene a Jesús. Porque hay que ver qué clase de Jesús. Si es un Jesús falso. Porque, hermano, mire, los que tenemos al verdadero Jesús, nos va a dar testimonio el Espíritu de quién tenemos. Entonces, vimos ahorita que lo que hace es meter la política en la iglesia. Esa es la primera señal cuando hay un falso espíritu moviéndose en la iglesia. Se introduce la política. Empiezan a desviarte de tu comisión, a lo que te llamó Dios. Te empiezas a desviar. Por eso, hermano, es que alguien, así como su servidor, que me enviaron como me enviaron con un ungimiento apostólico a esta ciudad para hacer un trabajo ministerial y para poder manifestar una visión. Hermano, yo tengo que apegarme a esa visión por la cual me enviaron, no hacerme a la ciudad a la que me enviaron. Yo lo bendigo a usted que los domingos en la tarde está aquí, porque Tegucigalpa es una ciudad que no está acostumbrada a alabar al Señor el domingo en la tarde. No está acostumbrada. ¿Qué es eso, hermano? Hay un espíritu de religiosidad en esta ciudad. Mire, hermano, como pastor, yo lo bendigo a usted. ¿Sabe por qué? Porque usted está rompiendo ese esquema. Ay, hermano, pocos son los llamados. ¿Cómo es la cosa? Muchos son los llamados, pero los escogidos son poquitos. Y eso se manifiesta en la barca del ecumenismo. Lo que se va a ver es una falsa unidad. Hay un ecumenismo verdadero, que es el que oraba a Jesús, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Ese es el verdadero ecumenismo. Pero el falso ecumenismo es aquel, hermano, que la unidad no es real. Están unidos de labios, pero al tener un problema te dejan solo.
Falsa unidad. Mire qué otra señal vimos. Jerusalén es la capital del último califato que se va a levantar. Lastimosamente no pude ver eso, tal vez lo vamos a ver en otro estudio. Todo el sistema califato, se elige a un hombre, a un personaje. Lo importante es que este personaje sea musulmán. No importa a quién adore. Mire qué interesante lo del califato. No importa a quién adore, lo importante es que sea musulmán. Hermano, y Jerusalén es la capital del último califato. Estos dijeron, no va a ser donde está la Meca, va a ser Jerusalén. El pleito que se está haciendo ahorita va a ser Jerusalén. Vimos que hay un dragón, que es este espíritu del falso Jesús, que se quiere manifestar como cordero, pero él no es el cordero. El cordero es el que nosotros, hermano, adoramos. Es el único digno de adoración. Y hay que tener mucho cuidado. Dos parucías. Hay una manifestación del inicuo y está la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Tengamos cuidado. Número 6, hay un plan de confusión. Quieren hacer una sola religión. ¿A quién adoras? A Mahoma. ¿A quién adoras? A Alá. ¿A quién adoras? A Buda. Entonces adoremos aquí. Lo que pasa es que lo llaman distinto, pero es el mismo Dios. No. El mío se llama Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Jesús. Y por último, el nuevo orden mundial. Póngase de pie y oramos esta tarde. Jesús, 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 Jesús.